Buenas tardes, saludamos como cada mes a todos los que estáis al otro lado, a nuestra audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que estéis hoy escuchando. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Luis Larrión, voluntario del área de webinars, y junto con nuestro responsable de área, José Barato, y nuestros compañeros Rafa Pagán, Miguel Navarro y Paco Astudillo, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Alex Fuentes y José Furfaro, Coaching para equipos de proyecto de alto rendimiento. Ante todo, muchas gracias a Alex y José por vuestra colaboración y por compartir vuestra experiencia y conocimiento con el tema que hoy nos presentáis. Somos 360 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchas gracias a todos. En esta ponencia, Alex Fuentes y José Furfaro nos explicarán cómo las organizaciones con proyectos de distintas características y necesidades de logros de alta calidad en sus productos o servicios necesitan las disfunciones de equipos como la falta de confianza y de compromisos para evitar conflictos y asumir responsabilidades. Entre las habilidades que disponen los directores de proyectos, la capacidad de coaching de equipos marca la dimensión del liderazgo muy relevante para desarrollar mayor conciencia de equipo, mejores elecciones y mejores resultados en la toma de decisiones. Coachear a través de la cultura y valores, estructurarlos y gestionarlos a través de las distintas fases de formación de un equipo nos permite gestionarlo en áreas de innovación constante, ya sean comerciales de marketing o también en ambientes de alta tecnología. En esta ponencia veremos tendencias de liderazgo para la economía actual, la más dinámica y cambiante que se ha conocido. Nuestro ponente, Alex Fuentes, es director comercial, desarrollo de negocios, director de proyectos y coach certificado, emprendedor con experiencia en la creación y dirección de empresas con orientación a proyectos de innovación en el área de marketing, totalmente orientado a la experiencia del usuario cliente final. Por otro lado, José Furfaro es ingeniero en electrónica, máster en comercialización y estrategia de negocios, PMP, RMP y coach certificado. Profesional con amplia experiencia internacional en consultoría, comercialización y dirección de equipos de proyecto en entornos dinámicos y de alta tecnología. Por último, esta presentación quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de un PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email a los participantes con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código. Podéis ir dejando vuestras preguntas en la plataforma para que Alex y José respondan las cuestiones planteadas al final de la ponencia. En breve también tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podréis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo ya con Alex Fuentes y José Furfaro y su ponencia Coaching para equipos de proyecto de alto rendimiento. Hola, buenas tardes. Luis, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que estáis escuchando desde diferentes partes del mundo, desde España, desde... Bueno, sí, soy Alex Fuentes, el que os habla. Tengo a mi lado a José Furfaro. La presentación la voy a hacer yo, principalmente. A lo mejor en algún momento José hace algún comentario, aunque dice así con las manos que no quiere. No nos podéis ver, esto puede llegar a ser un show en un momento dado, pero bueno, espero que os guste mucho y que os resulte de interés lo que vamos a hablar. Os agradezco a todos los que estáis desde diferentes partes del mundo, España, Latinoamérica, probablemente algún sitio más. Bueno, sin muchas más vueltas vamos a empezar, ya que tenemos una hora. No hay mucho tiempo, hay mucho de lo que podríamos hablar de esto. Vamos a intentar llevaros por un camino de las nuevas tendencias o las tendencias que actualmente se están viendo a nivel de coaching de equipos, con un alto componente de liderazgo y de qué es lo que tiene un líder de un equipo de alto rendimiento. Y para empezar, directamente, como lo hago habitualmente con los equipos con los que trabajo y con los directivos con los que hago coaching, os voy a plantear un desafío.
El primer desafío es la actitud con la que os voy a pedir que a lo largo de esta hora en la que vamos a estar hablando de coaching y de liderazgo, apliquéis o os pongáis el traje de lo que llamamos la actitud del explorador. Esta actitud es una actitud muy humilde, muy honesta, en la que el personaje está escondido, no es lo mismo que un soldado. Os voy a explicar primero cómo es un soldado. Un soldado necesita tener interiorizados las reacciones ante una situación de riesgo. No tiene tiempo a pensar porque un segundo antes, un segundo después puede significar la vida o la muerte. No solamente la suya, sino de las personas a las que protege. El explorador no es lo mismo. El explorador tiene más tiempo. No tiene que enfrentarse al conflicto de forma directa. Puede permanecer en la distancia y desde la perspectiva observar qué es lo que hay. No tiene en ningún momento el deseo de que una idea gane o una idea pierda. No valora, no crea juicios de valor. En todo momento lo que observa es el hecho de lo que es la realidad que tiene delante y está observando. Esto nos lleva a una pregunta que para mí es importantísima. Y es la que inicialmente muchas veces trabajo con las personas. Y es, ¿qué es lo que más ansían? ¿Qué es lo que desean? Lo importante a la hora de rendir bien, a la hora de tener un desarrollo profesional dentro de un equipo o de dirigir equipos, incluso de conectar y desarrollarse dentro de cualquier tipo de organización, está muy por encima de la defensa de las propias creencias o de las ideas que tengamos, de nuestro bagaje, de los años que llevemos trabajando, de los títulos que tengamos o del puesto y jerarquía que estamos cubriendo en ese momento. Lo realmente importante es ver la realidad de la forma más claramente posible para poder desarrollar los planes de acción adecuados que nos lleven realmente a rendir y a conseguir una productividad adecuada, a conseguir nuestro objetivo. Para poder hablar de esto, a mí me gustaría marcar un poco el entorno en el que identifico que nos estamos moviendo últimamente. Lo digo no solamente por lo que veo con aquellos equipos que coacheo, sino también por las empresas de las que participo activamente, como socio o como director. Algunas de estas empresas tienen un componente puramente de desarrollo digital y otras no lo tienen, sin embargo se están adaptando rápidamente al entorno digital precisamente porque estamos forzando que eso ocurra. ¿Esto a qué se debe? Bueno, nos estamos moviendo en una era que ya es la era digital. Hay quien dice, ¿viene la era digital? No. Perdónenme, pero esto va tan rápido que ya estamos en ella. El hecho de estar en este momento implica que las tendencias y los estudios muestran que el escalón tecnológico ha sido tan brutal en los últimos años y está siendo cada vez más acelerado que podemos ver cómo las empresas, y tendremos ejemplos a nuestro alrededor, no solamente los que yo pueda comentar, sino los que veáis probablemente en vuestro día a día. Empresas que siguen moviéndose a una velocidad tradicional con lo que habitualmente se ha hecho y un mundo a nuestro alrededor que cada vez es más competitivo y más potente. Ahora mismo, dos chavales o dos adolescentes de 14 años pueden estar diseñando una idea que en poco tiempo coja un equipo o dos personas muy jóvenes y en 2 días estar desmontándote el mercado y hundiéndote en una gran multinacional porque no es capaz de adaptarse a la velocidad que ellos están implantando, cambiando las reglas del mercado. El usuario cada vez vale más y la experiencia que este pide, si se la damos, es la que va a marcar el cambio del mercado. Ya las grandes multinacionales lo que hacen de hecho hoy día es buscar proyectos pequeños muy innovadores y hacerse con ellos directamente. Está demostrado no porque no ha ocurrido, pero sí es cierto que según las tendencias que se llevan, podemos marcar que dada la evolución del software y la tecnología, dentro de 20 años, dicen, el 50% de la fuerza de trabajo será sustituida por robots y software. Esto, yo no sé a vosotros, pero a mí me parece que igual que otras estadísticas que dicen que para el año 2020 la principal causa de baja laboral va a ser la depresión. Lógicamente esto no ocurre porque la gente sea malvada, sino porque las empresas no se adaptan adecuadamente a los entornos de trabajo. Los equipos funcionan de un modo que no está respondiendo a la doble velocidad y la doble dimensión que el mercado está cubriendo, la del escalón tecnológico tan brutal que vivimos.
En esto hay dos claves. Aquí en esta diapositiva, la diapositiva 5, por cierto, os comento que en todas las diapositivas tenéis un enlace, que lo podéis ver abajo a la izquierda, en el que os podéis descargar la presentación, con lo cual podéis verla, podéis revisarla, y si más adelante tenéis preguntas, estaré encantado de contestaros. En la última página de la presentación veremos mi correo, si queréis escribirme, de manera que por eso no os preocupéis, en un momento dado voy un poco rápido. Vemos ejemplos a todos los niveles. Desde gobiernos, ahí tenemos un ejemplo con dos países que no comento para ser un poco prudente y no poder herir ninguna sensibilidad. Sin embargo, si queréis saber quiénes son, pues os los comento por email. Se ve como dos países que igualmente dependen sus economías de una forma muy potente del petróleo, como la distribución y la implementación en las instituciones de mecanismos adecuados para el desarrollo de la población, de los equipos, de la comunicación, del desarrollo de las profesiones, de la calidad de vida de las personas, lleva a un país a posicionarse entre el primer y el cuarto puesto en los rankings de felicidad nacional. Sin embargo, otro país con una riqueza, el país B, con una alta riqueza y un elevado nivel de vida que podrían tener su población gracias a la riqueza del petróleo, pues lógicamente no lo está realizando, no está facilitando a través de las instituciones que las personas se desarrollen, y suele cubrir puestos hasta el número 35. Entonces esto marca que es muy, muy, muy importante cómo afrontamos la utilización de los recursos que tenemos. Esto no es nada nuevo, pero en una época tan tremendamente cambiante como la que vivimos es básico. Porque la tecnología se desarrolla, el conocimiento está al alcance de todos. Internet hoy día pone en nuestras manos la capacidad de formarnos a todos los niveles, online, presencial, con grandes profesores. Cada vez las escuelas de negocios tienen más programas hechos a medida online, específicamente para desarrollar especializaciones técnicas muy personalizadas para alguien que se quiere desarrollar en algún sentido. De manera que el conocimiento está. Lo importante ahora está en saber manejar a las personas. Y hay algo que no va a cambiar nunca, por mucha tecnología que haya, y es la capacidad de ser creativos y de aplicar nuestro valor humano, nuestras ideas y nuestra capacidad de innovar y conectar nuevas ideas en el mundo empresarial. Y dos, que el cambio tecnológico crea desafíos reales y siempre, siempre, siempre va a haber cambios en el mercado y cosas nuevas que hacer y sobre las que trabajar. De manera que lo que tenemos que aprender, o lo que deberíamos aprender, es a gestionar a los equipos para que sean capaces de adaptarse a situaciones tremendamente volátiles y cambiantes, donde cualquiera a día de hoy puede ser tu competidor, no solamente las empresas que a primera vista aparecen tus competidores directos. Esto nos lleva a preguntarnos, a hacernos otra pregunta fastidiosa y hacia donde realmente vamos en esta charla, y es ¿qué es lo que hace o qué es un equipo de alto rendimiento? Y aquí pongo una frase, o ponemos una frase de Albert Einstein que a mí me encanta y que dice que la educación no es el aprendizaje de factores, sino el entrenamiento de la mente para aprender a pensar. Creo que aquí está la clave. Aquí está la clave de cómo cambiar la mentalidad de la gente, de los equipos de trabajo y de los líderes, de aquellos que tienen la jerarquía para desarrollar a las personas que están trabajando con nosotros para ser capaces de ser más eficientes día a día. Si os fijáis, como pequeña anécdota, no sé si Albert Einstein es una persona que os ha generado mucha curiosidad, a mí sí, he leído bastante sobre él, y me parece curioso como el que todo el mundo relaciona como un gran físico y un gran matemático, sobre todo en los últimos años de su vida, iba cambiando todas sus teorías o iba adaptando todas sus teorías a la aplicación humana de ellas. Iba cada vez incorporando muchísimo más los conceptos emocionales, los conceptos creativos y los conceptos que hoy día se hablan de design thinking, sobre cómo diseñar estrategias, cómo desarrollar equipos y cómo desarrollar planes de acción. ¿Qué tiene un equipo de alto rendimiento? Es la pregunta que hacemos aquí. Bueno, pues un equipo de alto rendimiento tiene muchas cosas, pero entre ellas tiene la conceptualización de sí mismos como sistema, es decir, lo que llamamos coordinación sistémica. Habitualmente,
Estamos acostumbrados a ver cómo en las empresas se crean equipos basados en la capacidad técnica, los conocimientos y la experiencia de los miembros. Se les pone como miembros independientes y se les pone a trabajar con unos objetivos y un plan de acción. Esto no es un equipo de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento es un equipo que ha desarrollado un propósito común, empezando por ahí. Es decir, tiene una visión de hacia dónde quiere llegar y es una visión que no es el objetivo, no es lo mismo. La visión es el propósito que tenemos. Habitualmente las personas no saben cuál es la razón del para qué y del por qué están trabajando en un sitio o están trabajando en un proyecto. Es importante cada vez más implicar a nivel emocional y personal a las personas que se involucran en los equipos. Es decir, a continuación, un poquito más adelante, veremos en qué estoy metido hoy día, pero sí puedo decir que lo único que ha marcado la diferencia para que en época de crisis levantemos diferentes proyectos diferentes, sin tener clientes de partida, sin poder llevarnos clientes de partidas de ningún lado, ha sido en todo momento hacer a las personas partícipes del propósito e involucrar en los proyectos a aquellas personas que sienten que sus valores están en línea con los valores que tú les estás planteando en el proyecto en el cual les quieres involucrar. Esto muchas veces la gente lo quiere dar por hecho. Dicen, bueno, sí, aquí, pero lo importante es empezar a trabajar y desarrollar el plan de acción y ponerse a trabajar ya. Sí, pero es que lo que marca la diferencia a la hora de cómo trabajas es cuán en línea estás con el proyecto que estás desarrollando. Y hay que tener muy claro que las personas que vamos a implicar en un proyecto tienen que estar motivadas y responsables respecto al compromiso que tienen con respecto a ese proyecto en particular. ¿Y qué es lo que para ellas va a ser importante? ¿Qué van a desarrollar y cómo van a crecer? Una persona que no crece como un desafío es una persona que no está motivada para ese desafío. El concepto sistémico se puede definir o establecer con un símil muy fácil, que es el que habitualmente pongo, y es el de una carpa de un circo. Una carpa de un circo pesa muchísimos kilos. Tiene la gran responsabilidad de tener a mucha gente debajo. Está sujeta por un montón de cables de acero. Si tú cortas un cable de acero es posible que su aspecto no cambie y dé la sensación de que no ocurre nada. Si cortas dos a lo mejor también. Pero si sigues cortando tarde o temprano va a caer. Si antes de que caiga tú vas midiendo con un tensor esa tensión en los cables, te vas a dar cuenta sobre cuáles está recayendo el mayor estrés. En un equipo de trabajo hay que tener muy claro que cualquier acción que realiza uno de sus miembros va a tener un impacto directo no solamente sobre la compañía y los resultados de la compañía, sino especialmente sobre los compañeros que tienen el equipo. Y esos compañeros van a aumentar su nivel de estrés, su nivel de tensión y muy probablemente su capacidad productiva y su rendimiento. Todos los planes de acción que desarrolle un equipo deben estar coordinados desde en todo momento, conocer muy bien las responsabilidades que tiene cada uno y los efectos que puede tener una acción no llevada a cabo o una acción llevada a cabo sobre los demás. En este escenario, y vamos a hacer bastante hincapié a partir de ahora en la presentación, tiene un papel primordial el líder del equipo. Todos los equipos tienen que tener un líder. Y este líder es el encargado de mantener ese propósito común. Es el pegamento, es el facilitador del día a día y del trabajo que tiene que desarrollar cada uno de los miembros del equipo, entendiéndolos mucho más allá de la simple acción que se ha comprometido a tener hecha el día X. Es decir, tiene que entender cómo están las personas, qué preocupa a las personas, qué es importante para ellos y una serie de cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo de la presentación. También es importante definir que el líder, a día de hoy, sin ser necesario que sea el que más conocimientos técnicos tiene, sea ese facilitador del resto de los equipos y sea, sin duda alguna, la cara que se presenta ante cualquier tipo de conflicto, tanto dentro del equipo como del equipo de cara al exterior. Es el representante del equipo y es el que tiene que ser un gran comunicador porque tiene que aprender o tiene que ser capaz de transmitir las ideas dentro de este y fuera de cara al resto de la compañía, de cara al cliente o de cara al mercado, para que se entienda perfectamente cómo se está desarrollando el trabajo y a dónde nos lleva. De manera que estamos en el punto en el que hasta ahora hemos visto que es muy importante crear una visión del equipo, crear un propósito común y definir muy bien
a quiénes vamos a tener en el equipo. Esto sería lo que vamos a encontrar una vez que hemos definido una visión. Vamos a encontrarnos con una serie de fases en el desarrollo de un equipo de alto rendimiento que son totalmente lógicas y las vivo de forma continua. En mi día a día las vivo con mis propios equipos e incluso tener todo esto claro hace que de vez en cuando perdamos la perspectiva y nos dejemos llevar por la pasión, por la rabia, por la ira y existan conflictos y luego una vez más volvemos a caer en darnos cuenta de lo que está sucediendo. La inteligencia emocional es básica en todo esto. Hay que ser capaz de salirse de uno mismo, de olvidarse de lo que hemos aprendido, desaprender, mirar con perspectiva y ver realmente lo que está sucediendo. Y aquí el líder tiene un papel básico. Precisamente por eso, porque es el pegamento de todo el equipo. Una vez definida esta visión o las 4 grandes fases donde nos vamos a encontrar, es la fase de iniciación, en la cual se definen a los miembros del equipo. Hay que tener muy claro que si queremos ser eficientes, si queremos tener un buen rendimiento en el equipo, esto es un error clásico que me encuentro en muchos equipos y es introducir por compromiso a miembros. Es decir, no somos Teresa de Calcuta, no estamos aquí para darle regalos a nadie. Esto es una empresa, es un proyecto y estamos para disfrutar en nuestro día a día, pero también estamos para rendir y no tener que estar soportando el peso de ningún tipo de lastre, porque al final eso se paga caro. De manera que lo más importante inicialmente es definir muy bien el equipo, los miembros y cuál es la visión de este equipo, el propósito que tiene. No solamente el objetivo que viene a continuación, sino el propósito, es decir, ¿para qué estamos cada uno de nosotros aquí? ¿Por qué nos motiva este proyecto? Hay que encontrar el propósito individual y el propósito que nos conecta a todos en ello, porque forma parte del pegamento que luego se va a poder utilizar para conectarnos bien cada vez que haya un conflicto o cada vez que haya un desafío difícil de afrontar. En esta fase se establecen las reglas del juego. Posteriormente nos vamos a encontrar habitualmente una fase de tempestad y aunque las vaya estableciendo de forma lineal, muchas veces se van mezclando entre sí y hay que saber reconocer en qué momento está cada punto. La fase de tempestad es una fase en la que se deben recordar todas las reglas que se han establecido en esa primera fase y en la cual tenemos que identificar que nos vamos a encontrar con muchos conflictos, diferentes opiniones. Emocionalmente va a haber gente que se puede sentir en un momento dado dolida por cualquier cosa que quizá ni siquiera podemos entender a primera vista. Se van a producir conflictos y lo importante no son solamente los conflictos que vemos, sino los que no vemos. Ahí entra de una forma muy importante algo de lo que vamos a hablar al final de esta presentación, y que es un trabajo que el líder tiene que entrenar. Tiene que ser capaz de tener una sutilidad que va mucho más allá de lo que simplemente en apariencia se está viendo. Y la actitud del explorador, lo que hemos hablado al principio, es básica. Es ser capaz de ver simplemente el hecho de lo que está sucediendo, no lo que me parece a mí que está sucediendo. Y ser capaz de verlo en cada uno de los miembros del equipo. Posteriormente viene una fase de normalización, en la cual empezamos a ser conscientes nuevamente de ese propósito, de esos objetivos, y se van marcando muy claramente cómo nos vamos a adaptar a esas reglas que se han establecido al principio, incluso si hay que variar alguna. En este momento, los miembros van empezando a entrenarse en la adquisición de conciencia sobre realmente el estar formando parte de un equipo de alto rendimiento y qué es lo que ello supone. Y a partir de ahí se van haciendo recordatorios cada vez que van surgiendo conflictos, cada vez que va habiendo reuniones, y se entra en una etapa de continuidad, que es aquella en la que ya están empezando a aprenderse a autogestionarse porque están introduciendo el hábito de empezar a pensar con perspectiva respecto a lo que les está sucediendo y de cómo funcionan de una forma sistémica. Es decir, lo que yo haga va a influir en ti y lo que tú hagas va a influir en mí, de manera que vamos a ir alimentándonos para ser capaces de trabajar de un modo que sea eficiente y productivo para todos y no nos cree problemas innecesarios. Aquí, en la diapositiva, nombro a Víctor Coopers. Es un ponente español, tiene unas charlas muy interesantes, tiene un discurso interesante y en él hay una fórmula que él ha establecido y le menciono por ello, la comento aquí, la de que el valor que aporta una persona es directamente proporcional al conocimiento más la habilidad que tienen
por la actitud. ¿Esto qué significa? El conocimiento es conocimiento técnico, lo que vamos aprendiendo sobre nuestro trabajo, sobre las necesidades que tiene nuestro trabajo a nivel técnico. La habilidad es algo que se adquiere a base de experiencia. Repetir nuestro trabajo nos va a llevar a mejorar la habilidad que tenemos a la hora de desarrollar y poner en práctica ese conocimiento técnico que tenemos. Y por último, tenemos la actitud. La actitud es lo que tenemos que trabajar en los equipos de alto rendimiento, porque se presupone que el conocimiento y la habilidad están en los miembros del equipo que hemos decidido tener para formar ese equipo. La actitud no suma, la actitud multiplica. La actitud es ser capaz de no centrarnos en lo que nosotros pensamos y ser capaz de cuestionarnos todo lo que hay a nuestro alrededor para pensar con perspectiva. No dejarnos llevar por la emoción y actuar como un explorador. No desear que una idea sea nuestra o sea de otro, gane o pierda, sino simplemente analizarlas y ver a dónde nos lleva. En esta fase, a lo largo de estas fases, que es algo que no he comentado, se va desarrollando realmente la misión y los objetivos, que vienen a partir de esa visión que hemos creado inicialmente. La visión es el propósito, son los valores con los que nos vamos a mover. En mi caso, yo me he dado cuenta después de mucho tiempo que el valor principal que transmito dentro de mis equipos de trabajo es la honestidad. Es ser honesto con todos ellos. Es intentar contemplar qué es lo que realmente sienten, cómo pueden participar de cada proyecto y dejarles elegir qué es lo que ellos contemplan que mejor pueden hacer. Y en ese momento ir encajando las piezas. Porque yo no sé vosotros, pero hasta ahora en mi vida prácticamente nada de lo que he hecho ha sido como imaginaba que iba a ser. Hay que abrazar la incertidumbre que viene a nuestro alrededor para ser capaz de adaptarnos y fluir con la ola que viene. Porque el mercado nos va a llevar por un sitio, los clientes nos van a llevar por otro, la empresa nos va a intentar llevar por otro. Tenemos que ser capaces de estar ajenos a todo eso en la medida de dejarnos llevar emocionalmente por ello, simplemente observarlo y con nuestro equipo desarrollar todas las tareas, todas las misiones y todas las acciones a corto plazo y objetivos a desarrollar. Steve Jobs, bien conocido por todos, decía algo que me parece muy interesante y que siempre he aplicado, y mucho más en los tiempos en los que vivimos, en los que yo francamente esto evoluciona tan rápido que necesito que los miembros de mi equipo, que cada uno está especializado en algo, me cuente qué es lo que se mueve más actualmente en lo que él investiga del mercado y lo que a él le apasiona, porque yo me pierdo. De verdad, tengo 35 años, siento que estoy en la ola, en el momento, pero yo no sé si vosotros habéis hablado trabajo con equipos de gente joven, incluso tengo gente de 25 años, de 26 años, que están totalmente puestos en la tecnología, en los juegos, en lo que se está moviendo hoy en Internet, en las redes sociales, en las aplicaciones que utilizan. Yo no sé vosotros, pero si tenéis la suerte de poder escuchar una conversación entre ellos, os vais a dar cuenta de que ya os perdéis. Tengo la suerte de tener a esas personas a mi lado que les voy preguntando y voy viendo, que van investigando y aprendo de todos ellos. Pero si no, a día de hoy es totalmente imposible. De manera que es muy, muy, muy importante contar con la opinión de las personas y actuar desde esa actitud que hemos hablado, que es la del explorador. Os cuento esto y la experiencia, bueno, os contaba lo que decía Steve Jobs, que no os lo he dicho. Steve Jobs decía que él no contrataba a personas para decirles lo que tenían que hacer, sino que contrataba a los mejores para que los mejores o las personas le dijeran lo que él tiene que hacer. Yo no puedo saber de todo, es imposible, y mucho menos cuando intervengo de diferentes proyectos. En esta diapositiva hablamos de crear oportunidades. Las oportunidades se crean cuando escuchas a las personas que están en tu equipo. Yo tengo un profesional de los juegos, tengo un profesional de la maquetación, tengo un profesional de la usabilidad, y hasta entre ellos se pierden muchas veces porque avanza tanto en cada campo que es imprescindible estar al día y aceptar las opiniones de cada uno de ellos. El líder, que debe actuar con una mentalidad muy de coach, muy de explorador, debe ser un gran comunicador, debe estar muy atento en todas esas cosas que aprende de sus equipos, qué son creencias y qué son datos y hechos objetivos. Pero para eso está un equipo. Para hacer dinámicas, para hacer brainstorming, para hacer design thinking, para identificar cuáles son las ideas de valor dentro de un montón de ideas y ninguna de ellas es mala. Hay muchos estudios hechos sobre esto. A día de hoy tú le das a un adulto, a una muestra de adultos, un boli y les pides
¿cuántos usos para este boli se te ocurren? Se les van a ocurrir 50, 60. Le das esto a un grupo de niños infantiles de entre 4 y 6 años, por ejemplo, que se hizo la propuesta, y sacaban 200, 300 utilidades para un mismo objeto. Esto es espectacular. Muchas veces las personas tienen miedo a hablar de sus opiniones por lo que pueda considerarse, por si parecen tontos, por si no lo parecen. Señores, de las ideas más absurdas del mundo, cuéntenme 40 millones de ideas absurdas para tirarlas todas a la basura si hace falta. Pero la 40 millones 1 es muy fácil que sea una idea que nos pueda permitir desarrollar un producto que sea un pepino, perdón la expresión, en el mercado. Estoy involucrado en 4 empresas, realmente en 5, pero aquí os pongo 4 de ellas. No las pongo por nada en particular, simplemente para que veáis que ninguna tiene nada que ver. No soy un especialista técnico en ninguna de ellas. Una habla de desarrollos digitales, que es a la que más tiempo dedico, marketing online, comunicación aplicada, coaching y liderazgo. Otra tiene que ver con temas de ingeniería y arquitectura, además hace intermediación inmobiliaria. Otra tiene que ver con mandar a niños a estudiar al extranjero. Otra tiene que ver con instalaciones de climatización. Todo esto no sale de tener una gran riqueza y desarrollarlo. Todas las hemos creado desde cero, menos la última, las instalaciones de climatización, que es una empresa heredada de mi padre, que es ese señor que está ahí sujetando al que se supone que es mi sobrino, aunque no se le ve la cara. Y en estas fotos podemos ver a miembros del equipo con el que trabajo habitualmente. Estas empresas no nacen de sacar clientes de ningún sitio que ya pudiéramos coger, ni de una situación que pudiéramos aprovechar. Os cuento muy brevemente. Hace 7 años heredamos una empresa, mi hermano y yo, 7, 8 años, en el 2006 aproximadamente, que era de temas de climatización. No nos dedicábamos a otra cosa. Esta empresa la heredamos en el momento justo en el que la economía española entraba en una crisis galopante y muchísimo más en el sector inmobiliario, precisamente porque la crisis estaba arrastrada por el hundimiento del sector inmobiliario. La empresa de climatización se hundió directamente. No sabíamos qué hacer y empezamos a formarnos y a desarrollar equipos. Todos los equipos que se han formado, todas las empresas que se han formado en estructuras totalmente horizontales donde se establecen mesas redondas. La jerarquía solamente existe a la hora de firmar un papel y a la hora de firmar un contrato, porque lógicamente lo tengo que firmar yo. Y si lo firmo y algo pasa y no se ha tomado la prudencia adecuada a la hora de firmar un proyecto, puedo ir yo a la cárcel. Por lo demás, absolutamente todas las decisiones se toman consensuadas, lógicamente aplicando estrategias de toma de decisiones y estrategias de pensamiento que sean coherentes, porque si no esto se convierte en una locura, todo el mundo opina, todo el mundo quiere imponer su criterio. Para eso se aplica el coaching. Precisamente coaching y comunicación, yo diría que es una de las cosas más maravillosas que he encontrado hasta ahora en mi vida, porque me permite gestionar a las personas de un modo que, bueno, no quiere decir que no cometas errores, pero sí aprendes. Si aprendes y si permites que las personas se involucren en los proyectos. Eso es crear compromiso, porque ayudas a hacer que las personas sientan el propósito y el compromiso y se sientan parte de ello. Yo no le cuento a las personas lo que tienen que hacer. Les escucho, veo qué es lo que se puede hacer y en función de sus niveles de compromiso, de sus ideas, de lo que investigamos, vemos cómo podemos actuar al respecto. Y hasta ahora, bueno, no ha ido tan mal. Hablamos de 4 empresas, más la que teníamos anteriormente, que se han creado en una de las mayores crisis económicas que ha vivido este país. Todas ellas están saneadas, no tienen ninguna deuda, significa, y están funcionando, sacando adelante proyectos, encontrando clientes e intentando disfrutar en el día a día, aunque muchas veces la velocidad que lleva el mercado pues nos lleva, lógicamente, a tener estrés, a sufrir y a tener que abordarlo. Bien, vamos a hablar de líderes. Porque un equipo está formado, para mí, realmente por líderes. Pero hay una figura que es imprescindible. Y más que líder me gusta llamarlo árbitro, conector, el facilitador. Ya lo hemos dicho antes, el líder es el que facilita el desempeño del equipo, el que está atento de sus emociones, de cómo están viviendo el día a día,
de cómo cuando hay un desafío se afronta a tiempo, cómo cuando hay algo que parece que no está funcionando lo aborda y lo habla con el equipo, y cómo cuando hay que presentarse al exterior de cualquier manera desarrolla ese mensaje que con el equipo hay que desarrollar. Lo que marca hoy día, desde mi experiencia, desde todo lo que he investigado, hay que dejar claro que todo esto lo aplico, y creo que José también lo aplicamos en nuestro día a día, pero no todo nace de nuestra experiencia. Lógicamente aquí hay cosas que yo investigo y cojo ideas de grandes pensadores que tienen ideas realmente geniales. Y las que presento a continuación son las que yo estoy viendo, que son las que marcan una diferencia clara. Para mí un líder de un equipo, si pasamos ya pasamos, no me refiero a que lo dejamos de lado, sino que ya entendemos que es un facilitador, que es esa persona que está continuamente atento de lo que está ocurriendo con su equipo. Un líder hoy día está definido por 3 grandes preguntas que marcan una actitud, marcan una forma de enfrentarse a la vida. La primera de ellas es: ¿dónde estás buscando hoy día para anticipar el próximo cambio en tu modelo de negocio o en tu vida? En ningún momento pensé que muchas de las cosas que he hecho me fueran a servir, porque las hacía a título personal como hobby, me fueran a servir para ser aplicadas en mi día a día y en mi trabajo. Pero no es así. Nuestro cerebro funciona conectando ideas. Conectamos ideas continuamente, y si son ideas en base a lo que nos gusta, muchísimo más, porque funciona con gran fluidez. Y a la hora de comunicar ocurre lo mismo. Yo no podría estar comunicando con fluidez si no estuviera sintiendo de lo que estoy hablando. A la hora de trabajar con equipos, a la hora de trabajar con personas, a la hora de trabajar con nosotros mismos, tenemos que no tener ningún miedo a probar todas aquellas cosas que nos gusten. Ya sea hacer senderismo, montañismo, ya sea aprender a cocinar si estamos dirigiendo proyectos de alta tecnología. Me da lo mismo. De cualquier situación, si tienes una actitud del explorador adecuada, si eres un buen observador, vas a ser capaz en algún momento, cuando menos lo esperes, de conectar ideas. Y ahí estamos hablando de ser capaz de estar adaptado al mercado y tal como funciona, a una era digital donde todo cambia. Esto no es nuevo. Las empresas de moda llevan, yo no sé si lo sabéis, pero las empresas de moda, la moda que está saliendo hoy en vuestro país lleva ya programada 2 años. Tienen captadores de tendencias generalmente en Asia, en zonas como Japón, precisamente porque la población japonesa es una de las más abiertas respecto a tendencias de moda. Y allí te puedes encontrar un ejecutivo con el pelo rosa y no tiene absolutamente ningún problema por ir en traje a trabajar y nadie le mira de forma rara. De manera que las grandes marcas de moda tienen a captadores de tendencias que se están moviendo por Asia, por Japón y por diferentes lugares del mundo. Estos están cogiendo tendencias que se están estudiando, se están diseñando líneas de moda. Esas líneas de moda se preparan, tardan 1 año en prepararse, otro año tardan en distribuirse hacia las campañas publicitarias de los países, y por fin, 2 años después de que una campaña haya sido diseñada, llega al mercado. Es decir, te estás poniendo la moda que hace 2 años fue diseñada por la gente. Esto es lo mismo que va a ocurrir si continuamente estáis investigando con todo aquello que os gusta. Y no solo vosotros, sino que como líder de equipos estáis siendo capaces de entender qué son las cosas que a vuestros equipos gustan. Porque en la pasión que tiene una persona hablando de algo que le apasiona puede surgir un estado de ánimo que le permita conectar con una idea maravillosa en una dinámica de grupo que le permita encontrar una solución a un problema que no encontrabais. Esto es estar abierto a la era del continuo cambio. Esto es hacer coaching desde una perspectiva de una mente abierta, de una escucha activa y de una actitud del explorador. Y esta pregunta marca muchísimo la diferencia entre estar abierto y ser capaz de cuestionarte todo y de ser capaz de trabajar con gente que te da ideas, o acostumbrar a las personas al hábito de decirles lo que tienen que hacer y no investigar continuamente qué cosas apasionantes hay en las personas que tienes a tu alrededor. No solamente con tus equipos, con tus amigos, con tus familias, con todo el mundo que te rodea. La actitud del explorador, la actitud de la curiosidad es básica. La segunda pregunta es: ¿cuál es la medida de la diversidad de tu personal y de la red profesional basadas en la confianza? Mirad, lo he visto infinitas veces.
trabajar con directivos, trabajar con personas, haciendo coaching ejecutivo, haciendo coaching de equipos y de vez en cuando haciendo algo de coaching personal. Las personas caemos habitualmente en lo mismo. Nos hacemos una idea mental de qué clase de personas son las que nos gustan y nos intentamos enfocar continuamente a una persona encorsetada, a un tipo de gente que es la que creemos que es la que debe unirse a nosotros o... Señores, no. Vivimos en un mundo tremendamente diverso y a menudo las personas que más nos pueden aportar son, y si lo analizáis un poquito en vuestra vida, gente con la que habéis conectado brutalmente, era gente que ni siquiera os podéis imaginar que le fueran a gustar las cosas que le gustan, que fuera a tener la edad que tiene respecto a la vuestra o que vive en un segmento bien económico, bien social, bien educativo, totalmente diferente al que podéis tener. Lo importante son aquellas personas que sienten sus propósitos como lo sentís vosotros. Y de ahí surgen grandísimas ideas. La capacidad que tenemos para relacionarnos con ámbitos de la sociedad muy, muy, muy diferentes. Ya ni siquiera hablo de ámbitos profesionales, porque todo el mundo trabaja. Busquemos a personas, busquemos a líderes, busquemos a gente que comprenden el mundo como lo comprendemos nosotros, con una mente abierta, o que son capaces de comprenderlo. La diversidad con la que somos capaces de movernos en el mundo. Hay muchas veces que siento que estoy muy cansado y que después de un gran día de trabajo, ¿cómo voy a ir a un evento de unos amigos que me quieren presentar a gente o que me están ofreciendo una desconexión, ¿no? Para divertirme un poco y para entrar en un ámbito social? Señores, hay muchas veces que deberíamos plantearnos si es mejor dejar de trabajar antes y aprovechar esas situaciones, porque encontrar gente diferente, explorar, preguntar, entender qué es lo que gusta a la gente, cómo viven su vida, es básico para encontrar otras líneas de pensamiento. Y por último, la última pregunta. ¿Eres lo suficientemente valiente como para abandonar una práctica que te hizo exitoso en el pasado? ¿Cuántas veces habré oído, es que siempre lo hemos hecho así y funcionaba? Ya, pero es que el mundo ya no es rígido. Lo siento, el mundo cambia a mucha velocidad. Y si no cambias tú, van a cambiar esos dos adolescentes que en un garaje están diseñando algo que te puede hundir. Señores, cuestionémonos lo que hacemos. Seamos capaces de, bueno, en tecnología, y muchos de vosotros lo conoceréis, porque creo que la gran mayoría estáis involucrados en temas de tecnología, o muchos de vosotros por lo menos, se hacen pruebas, se hacen testing A/B y se hacen diferentes estrategias por las cuales, bueno, pues si siempre funciona de una forma y te está funcionando, pues a lo mejor un 80% de tu trabajo lo sigues desarrollando de ese modo y un 20, un 15% empiezas a lanzar diferentes pruebas al mercado para ver cómo funcionan. Hay que estar continuamente cuestionándose lo que hacemos, porque la gente cambia. El cliente desea continuamente nuevas experiencias. Y si pensáis que no cambia, os voy a dar un dato. En el 2007, el 70% del contenido que había en Internet era contenido de texto. En torno al 20 el 30% del contenido era de imagen principalmente y algo de vídeo. La tendencia ha cambiado absolutamente. ¿Y en cuántos años? Han pasado 10 años y se estima que en el 2020 Google ya está diciendo que el 90% del contenido va a ser en formato de vídeo, ya ni siquiera en formato de imagen. Los buscadores que más están creciendo son buscadores como YouTube, en el que las personas ya no quieren que les llenemos de información, lo que quieren es sentir las experiencias. Nuestra mente no piensa en términos de texto, no piensa en términos verbales. De hecho, es que cuando piensa en esos términos es un problema. Piensa en términos de vídeo. El mercado evoluciona y cambia continuamente, y hay gente esperando a ver las nuevas oportunidades para cambiar precisamente lo que hacen. Bien, gestionar equipos en la era digital. ¿Cómo gestionarlos? Lo primero es entender muy brevemente cómo, al final me gusta mucho sacar mis ideas de lo que realmente se estudia en el mercado. Vamos a pasar por esta diapositiva muy rápidamente porque el tiempo se va acabando, pero tenemos a una de las grandes consultoras investigadoras del mercado, del mundo, Gallup Engagement Research, que hizo una muestra de 8.884 empleados y se identificó cómo de comprometidos estaban los trabajadores en sus empresas, en sus compañías. Y se sacó una estadística
bastante realista respecto a lo que veo en mi día a día. 32% muy comprometido, 51% aproximadamente poco comprometido y un 17% desmotivados y sin compromiso alguno. Yo no sé a vosotros qué os parece esto, pero si fuera esto lo que ocurriera en mi día a día en mis equipos me preocuparía muchísimo y sería la primera de mis responsabilidades, cambiarlo. Bien, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a algo que decía Dale Carnegie, que es una persona que, bueno, era un profesional de la comunicación, ya falleció hace tiempo, se han hecho muchos cursos, muchas certificaciones sobre lo que él dijo. Él escribió un libro que se llamaba Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que a mí me cambió radicalmente la vida. De hecho, es que hice un resumen de ese libro en particular y me acuerdo que me iba pegando en la mesa cuando trabajaba las formas de poder argumentar y poder tratar ante conflictos, porque él te habla de todo esto. Y te decía que cuando trates con personas, recuerda que no estás tratando con criaturas de lógica, sino con criaturas emocionales. Ya Daniel Goleman, el famoso escritor y bestseller de inteligencia emocional, en 1995, no es nada nuevo, hizo un estudio muy amplio en el cual se identificó que la inteligencia emocional es doblemente importante, 66% frente al 34%, que el conocimiento académico o técnico en el lugar de trabajo. Y cuando hablamos de un líder de equipos, estamos hablando del 85 frente al 15. Es decir, gestionar emocionalmente a las personas, cómo se sienten, cómo les ha sentado algo, cómo no les ha sentado, qué opinan al respecto de algo, cómo podrían mejorar en cierto sentido. Y ser ellos los que creen su propio plan de acción, adaptado lógicamente a las necesidades que tiene un equipo. Por cierto, en esta diapositiva, en la parte baja, tenemos otra URL, otro enlace, que va directamente a un resumen en bonito que hicimos de las principales pautas que va marcando este libro y que os aconsejo que os lo descarguéis, lo veáis y si os gusta, os compréis directamente el libro y os lo leáis entero porque me parece una verdadera obra de arte que se escribió en 1940 y algo y a día de hoy se sigue utilizando como manual de formación en temas de comunicación. Uno de los principales problemas que tenemos aquí es el concepto de jerarquía en el sistema tradicional de trabajo. Hace falta mucha humildad para ser capaz de cambiar este concepto. Archie Cochrane, que era un médico escocés, vivió obsesionado por entender qué era lo que ocurría respecto a la forma en la que opinamos y creamos opiniones. Y fue el que acuñó el concepto del complejo de Dios. El complejo de Dios es algo que es una enfermedad tremendamente endémica que existe en muchas organizaciones hoy día, en muchos líderes de las organizaciones, porque hay muchas veces que el liderazgo se contempla como jerarquía, como tengo un puesto alto al que he llegado con un esfuerzo, con un conocimiento y yo mando. Esto no es así. Los nuevos modelos de trabajo, los que son capaces de adaptarse a un cambio de una forma mucho más ágil, son cada vez equipos que funcionan con una jerarquía muchísimo más horizontal. Lo hemos estado hablando a lo largo de la presentación. Hay que ser capaz de valorar y de cuestionar las opiniones de todos. Y el líder no es tanto el que impone como el que asegura que las dinámicas, la facilitación y la comprensión de cada uno de los miembros y de todas las opiniones que puedan surgir sea la adecuada, ecuánime y honesta a ser posible. De manera que contra lo que luchamos es contra este complejo de Dios por el cual hay muchas personas que hacen lo contrario a lo que hace la actitud del explorador. Es decir, están deseando que una idea gane, y generalmente la suya, porque tienen tantos títulos, tanta jerarquía, y llevan tanto tiempo haciendo lo mismo, que ¿quién va a venir aquí a decirles lo que hay que hacer? El problema es que muchas veces, en aquellos que vienen a decirnos cómo ellos harían las cosas, no nace de la nada. Nace muchas veces de la intuición de lo que ven en el mercado, con lo cual merece la pena escucharles. Incluso si es alguien en prácticas que está entrando en tu empresa y que está empezando sus primeros pasos profesionales, es una persona que está en el mundo y es un posible cliente, es representativo del mundo que está ahí fuera. Tenemos que escuchar las opiniones y tenemos que valorarlas como líderes y como directores de equipo. Hay tres grandes formas que he identificado de liderar equipos. Y cuando hablo de equipos, no hablo solamente de equipos, hablo de organizaciones también. Las voy a enumerar desde lo más pequeño en un equipo hasta lo más grande, que es la dirección de una organización. En la primera hablamos de crear la cultura de compartir, y es lo que hemos estado hablando desde el principio.
Es decir, estamos hablando de compartir ideas, de compartir conceptos, de compartir experiencias, de compartir hobbies, de compartir ilusiones, de compartir propósitos. Es imprescindible dedicar un tiempo a la hora de empezar un proyecto y un tiempo para desarrollar todos esos propósitos y objetivos. Esa forma de pensar que tiene cada uno y sobre la que volver en el momento en el que haya conflictos. Porque el verdadero pegamento que tiene una familia, el verdadero pegamento que tiene una relación de cualquier tipo, y no dejan de ser relaciones personales las que tiene un equipo de trabajo, es el propósito que les une. Cada vez que discutís con vuestra pareja, volvéis a reconciliaros porque ambos tenéis un propósito en común, una forma de entender la vida, unos valores. Si hay un conflicto en el puesto de trabajo que va a suponer muchísimo en la vida de una persona, porque da mucho estrés, porque hay mucho trabajo, hay mucha carga de trabajo, y porque hay un sueldo que hay que cubrir y hay que proteger, hay que intentar quitar todo ese tipo de interferencias para llegar a la clave de lo que realmente importa. Mira, del otro día trabajaba con 3 personas, 3 amigos que se han juntado para desarrollar un proyecto en base a un nuevo producto para la salud física de las personas, y están pensando, acaba de entrar en España y todavía no es muy conocido y bueno, no puedo comentar de qué va exactamente, pero el caso es que es un producto y quieren montar pequeñas clínicas con ese producto para ofrecerlas al público. Estaban todo el rato, me llamaron para ayudarles, pues porque saben que hago todas estas cosas y hay mucha confianza, y dije, venga, me voy a pasar el día con vosotros, me invitáis a comer y os ayudo respecto a lo que yo he visto hasta ahora y cómo podríais montar esto, ¿no? Se centraban todo el rato en lo que ellos opinaban, pero en ningún momento lo bajaban a tierra. No bajaban a tierra cómo se están sintiendo y qué acciones son las que van a hacer a continuación. Y hasta qué punto se va a responsabilizar cada uno con cada una de ellas y para cuándo lo van a tener. Todo el rato era, pues lo importante es dónde encontrar los locales, lo importante es llamar a este sitio y llamar a este sitio. Ya tenían toda la lista de las cosas hechas. Y yo, que soy un poquito cañero, lo primero que les dije fue, miren señores, esta lista que tienen ustedes la puede hacer un chaval de 15 años. El valor que vosotros aportáis no está en esta lista, que cualquiera puede hacerla. Un momento que se ha desarrollado, pues mira, preguntar esto, preguntar otro, preguntar en la industria que tenemos que sacar, demás. Eso lo hace cualquiera. Lo importante es desarrollar un planteamiento en el cual realmente permanezcáis unidos y motivados. Y eso es lo que en ningún momento habían encontrado. Compartir, compartir. No esperar que el resto haga las cosas y tú dejar medio definido en una nebulosa lo que tienes que hacer. Y compartirlo no solamente con tu equipo, sino compartirlo con el mundo que hay fuera, con el resto de miembros de la empresa, con tus amigos, con tus conocidos. Todo lo que te motiva y todo lo que puedes hablar con pasión es algo digno de comentar en un momento dado, sin dar el coñazo, claro. No vamos a estar todo el día hablando de nuestros proyectos y nuestro trabajo. A la gente le gusta hablar y le gusta que se le escuche. Pero mira a ver cómo el mundo a tu alrededor entiende y qué siente al respecto de lo que estás haciendo. El segundo punto importante ya va a una escala más media en la organización. Y nos estamos yendo a los managers. Os voy a poner el ejemplo para que lo entendamos rápidamente de una manager que desarrolló un proyecto que había que implantar en los diferentes departamentos de una organización. Esta manager tuvo la maravillosa idea, porque estaba relacionada con temas de marketing, de hacer un seguimiento continuo haciendo como el detrás de la escena, ¿no?, del proyecto. Pues cómo se montó, cómo eran las reuniones, cómo se iba desarrollando cada parte del proyecto. Y fue comunicándolo todo, fue presentándolo de una forma muy dinámica, muy visual, muy agradable, y fue presentándolo todo a través del canal de comunicación interno de la empresa. Lo que sucedió es que a los 8 meses, cuando tenía el proyecto desarrollado para poder implantarlo en los departamentos, tenía un auténtico ejército de seguidores, de fans del proyecto. Se hablaba del proyecto en los comedores, se hablaba del proyecto en todos los lugares. A los 8 meses, cuando lo presentó, tenía voluntarios para implantarlo en cada uno de los departamentos. Y se consiguió un tiempo récord de implantación del proyecto. A día de hoy los proyectos se pueden desarrollar muy rápido si se aplican las técnicas adecuadas, por ambiciosos que sean. Y lo más importante de todo es saber y aprender a involucrar a las personas en ello. El tercer nivel es el nivel más alto. Es el nivel en el que
los CEOs y los directores deben dar el mayor ejemplo de todos e ir formando a toda la gente que en cascada cae por debajo de ellos. La mayoría de las veces, lo hemos hablado antes, la gente no sabe por qué está trabajando en una empresa. Hace falta comunicación y hace falta transparencia. Y no la hay. Lo que puedo observar es que en muchos casos no la hay. En aquellas empresas de nueva creación que están basadas en un componente digital y tecnológico muy potente de nuestros días, sí lo hay. Sí es mucho más horizontal. Pero en las tradicionales y en la mayoría de las empresas que llevan ya existiendo mucho tiempo, no lo hay tanto. Os voy a poner un ejemplo también para entenderlo. Y luego podéis repasar la presentación, leerlo y hacer las preguntas que queráis. Un ejemplo es el de un CEO que en una compañía entró y lo primero que hizo fue pasar una temporada relacionándose a todos los niveles con los trabajadores de la empresa, con los equipos, como observador. No se pronunciaba, él estaba observando realmente, fuera de los papeles que le habían entregado, cómo realmente funcionaba y cuál era la radiografía real de lo que tenía entre manos. Después de un tiempo desarrolló un sistema de comunicación por el cual pidió sugerencias sobre para cada puesto de trabajo, sobre cada persona que quisiera participar de esto, le plantearan en qué cosas podía mejorar su empresa o su día a día en el trabajo. Recibió un montón de sugerencias y seleccionó las 100 que más importantes le parecieron o sobre las cuales él tenía más mano de actuar en el día a día. Les dio una prioridad y estableció un sistema por el cual podía ir solucionando una a una, a todos los niveles. Porque a día de hoy, el que está en el último nivel de producción de una empresa es tan importante como el que está arriba. Porque muchas veces es el que tiene las ideas y el que está en el campo de batalla con el usuario. Y cada día más la experiencia del usuario y lo que el usuario va a entrar, va a vivir, es importante. Bueno, consiguió en torno a un 30% de mejora de productividad de la empresa. Me parecen cifras escandalosas para lo que estamos acostumbrados a escuchar. A partir de aquí, lo que puedo dar son una serie de consejos sobre modelos de funcionamiento y pequeñas técnicas a aplicar, ya no solamente la actitud del explorador, sino pequeños modelos que nos sirven y que sirven a cualquier escala para definir mejor lo que es una estrategia de equipo. Y voy a hablar del método GROW. El método GROW es un método que se aplica mucho en coaching y que no deja de ser un esquema progresivo para ir definiendo un plan de acción. La G de goals, de objetivos, la R de reality, realidad, la O de opciones y la W de what, when, who, es decir, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo. El punto más importante de todos, y esto es el desarrollo de una dinámica de equipo que puede ser una o pueden ser 7 dinámicas de equipo. Me da lo mismo. Es decir, el tiempo que va a tomar es un buen tiempo si el proyecto se va a desarrollar finalmente de la forma más adecuada posible y de la forma más coherente para que todos los miembros del equipo funcionen de forma sistémica y sean efectivos en su trabajo. Si tuviéramos que decir cuál es la etapa más importante de todas, es la primera, la del establecimiento del objetivo. No voy a ir leyendo cada una, la voy a comentar por encima, pero la de objetivos la voy a comentar un poquito más adelante, de manera que la vamos a dejar. Objetivos se establecen de una forma muy realistas, en base a la visión y el propósito del equipo. Realidad, se analizan el escenario real, el entorno real, la competencia, la realidad de los recursos de la empresa, la realidad de las posibilidades de tiempo, de financiación, es decir, de todo lo que tengamos a nuestro alrededor, de capacidad tecnológica, de software, me da lo mismo. Todo lo que implique la realidad que nos está envolviendo para poder desarrollar ese proyecto. Opciones. Aquí llega la parte de brainstorming. Aquí llega la parte en la cual, si se nos han ocurrido hasta 10 opciones, hasta 100 opciones, se nos tiene que ocurrir una más, como mínimo. Todas son buenas. La opinión, la locura que a cualquiera se le pueda ocurrir, me vale. Porque, de hecho, es que hubo una tendencia respecto a lo que he comentado antes. Muchas veces se cogía un objeto y en vez de preguntarle a los usuarios finales, se iba a preguntar a niños pequeños.
Se cogían clases de niños pequeños en colegios y se veían todas las ocurrencias que tenían respecto a algo. ¿Por qué? Porque están mucho más abiertos mentalmente, están mucho menos condicionados. Y el coaching es eso. Y adaptarnos continuamente a los tiempos es eso. Es no estar condicionados. Si se nos ocurren 77 millones de locuras, que se nos ocurran. Luego las analizaremos, porque de una de ellas puede surgir la joya brillante que hace que nuestra estrategia sea realmente diferenciadora en el mercado, o nuestro proyecto sea realmente diferenciador en el mercado. Y por último, un plan de acción. Una vez que está todo definido, hay que marcar claramente qué, cómo, cuándo y con quién, y de qué forma. Calendarios y demás. Bien, antes de entrar en la etapa de objetivos, es muy importante algo de lo que de alguna forma ya he ido hablando de forma indirecta a lo largo de la presentación, pero muy enfocada a las personas y a entender el mapa de creencias y el mapa que tienen la gente en sus mentes, qué es importante para ellos, qué no lo es, está la pregunta abierta. La pregunta abierta es una herramienta francamente brutal con lo simple que es. Esto es un clásico en lo que veo. Las herramientas que aparentemente son más simples son las que luego tienen mejor resultado. Preguntas abiertas son aquellas preguntas que no están condicionando ya una respuesta, como un sí o un no o una palabra concreta como respuesta. Es decir, si preguntamos ¿cómo podemos mejorar lo que estás haciendo?, la respuesta que nos dé la persona que tenemos delante va a determinar muchas cosas si somos capaces de observar. Va a determinar cómo piensa, va a determinar cómo ve lo que está sucediendo y va a determinar cómo él a sí mismo se condiciona o tiene una mente abierta al respecto. Pero sobre todo vamos a ver cómo ve el mundo y nos va a dar la posibilidad de ayudarle a cambiarlo si es necesario o de a seguir en la línea en la que se está marcando. Las preguntas abiertas siempre llevan a entender qué es lo que hay en la imaginación y en la mente y en el pensamiento de una persona, sin intentar condicionarles a nada. En todo caso, si existe algún tipo de condicionamiento, debe ser un condicionamiento potenciador, es decir, estar siempre formuladas en positivo. Es decir, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos conseguir nuevos logros, cómo podemos, no sé, solucionar esta situación y que cada uno exprese cómo lo ve. A partir de ahí veremos que son creencias, como hemos dicho antes, y que son ideas realmente originales de las que se pueda sacar algo. La fase de los objetivos. Los objetivos deberían requerir el tiempo que requieran. Son básicos, porque son la base sobre la que se establece todo. Una vez que tienes un propósito, hay que aterrizarlo a tierra. Y hay que desarrollar objetivos que sean SMART, Pure and Clear, que son acrónimos que representan una serie de características que tiene que cumplir un objetivo. Y tiene que cumplirlas todas, a ser posible. Ser específico, ser medible de forma concreta, ser alcanzable y realista. Lógicamente, si me estás pidiendo y tengo un equipo que está facturando $500.000 y me estás pidiendo que facture en un año 5 millones de euros y el equipo lleva facturando lo mismo 10 años, pues yo no sé hasta qué punto es realista. Pero o tienes desde la fase de realismo un producto que vaya a ser totalmente revolucionario y una estrategia espectacular, o yo no sé hasta qué punto es un objetivo realmente realista. Otra cosa es que luego lo hagamos y sobrepase con creces nuestras expectativas. Pero muy realista, vamos a ser coherentes. Planteado por etapas, bien en un calendario en el tiempo, marcando muy bien cómo va a ser, ético, relevante, comprendido por todo el mundo, asegurarnos que todos han entendido de lo que estamos hablando. Enunciado en positivo, siempre debe resultar un desafío. Si no hay desafíos, las personas no crecen. Deben ser legales, deben ser inofensivos para el ambiente y no solamente me refiero a la naturaleza, me refiero al resto de la compañía. Hablamos del concepto sistémico. Deben ser apropiados y deben ser registrados a medida que se van desarrollando las acciones de una forma adecuada. Bien. Vuelvo a cerrar el círculo con lo que empezamos y vuelvo a hablar una vez más, después de todas las veces que ya lo hemos hablado y de cómo se ha machacado con esta actitud, la actitud del explorador. Y hago referencia a algo histórico, como Yuri Gagarin en 1961, cuando salió al espacio, dijo: no veo a Dios aquí,
Y con esto hago referencia al complejo de Dios. Es decir, una vez más, cierro la idea y me centro en la idea que hay que repetir, porque somos animales de hábitos. De verdad, somos animales de hábitos. Y esto, lo de liderar desde el coaching, lo de adaptarnos continuamente a formas de funcionamiento ágiles, a estrategias de funcionamiento horizontales, nos lleva a ser capaces de eliminar totalmente ese complejo jerárquico de mi idea es la que más vale y yo estoy aquí para mandar. Los equipos son horizontales y el líder es un facilitador que quizá tiene que tomar la decisión final, pero tiene que escuchar y tiene que valorar, porque sus ideas no siempre son las que más valen, porque ahí en su equipo hay una gran experiencia y hay un día a día vital que puede marcar la diferencia entre ser alto rendimiento o no serlo. De manera que lo que va a marcar esa actitud del explorador es algo de lo que también hemos hablado, pero ahora le voy a dar nombre, y es la escucha activa. La escucha activa es algo en lo que nos entrenan mucho a los coaches y en lo que hay que entrenar para cambiar esos hábitos. La escucha activa es ser capaz de observar. Las palabras expresan pensamientos y definen muchísimos condicionamientos. Nuestra forma de hablar define muchísimo nuestros condicionamientos sobre qué es lo que tenemos en la mente y qué opinamos. Pero señores, la escucha activa va muchísimo más allá de ahí. La escucha activa es ser capaz de entender el estado en el que se encuentra cada persona cada día cuando tiene una responsabilidad. Ser capaz de preguntar. Ser capaz de observar el lenguaje no verbal de la gente. Nuestro lenguaje no verbal dice un 82% del mensaje real de lo que está ocurriendo en nuestras mentes, muy por encima del lenguaje verbal. Un buen coach debe ser capaz, o un buen líder, debe ser capaz de interpretar todos estos datos y no quedarse con ninguno ahí en la recámara. Siempre que hay algo extraño, debe verse. Y esto ocurre en todos los sentidos. Resulta que cuando vais a ligar con una chica, y las chicas que me estén escuchando, cuando vais a ligar con un chico, o lo habéis hecho, en esos años mozos en los que vais a un loco, me diréis que, excepto el que es un kamikaze, y por la vida iba hablando con 200 cada noche a ver cuál caía, el que es una persona un poquito más tímida, no antes empieza a observar tremendamente y a agudizar todos los sentidos que tiene para ver si hay la más mínima señal de aceptación para poder acercarse un poquito más de seguro y no tener esa timidez para acercarte. Esto ocurre igual, hay que estar con esos sentidos totalmente despiertos a la hora de dirigir un equipo, a la hora de hablar con gente, sea un cliente, sea un superior o un directivo, sea un equipo de trabajo, me da exactamente igual. Hay que tener los sentidos totalmente abiertos porque toda señal habla por sí sola. Nada, absolutamente nada de lo que hacemos es casualidad. Y los problemas, los conflictos y aquellas cosas que no se entienden, cuanto antes sean abordadas, os aseguro que menos problemas van a suponer. ¿Por qué? Porque la repetición de algo que te has dicho a ti mismo con lo que no estás del todo a gusto, crea un hábito. Y hay que luchar contra los hábitos. Porque los hábitos establecen creencias y las creencias establecen condicionamientos y los condicionamientos hacen que no nos podamos adaptar fácilmente a un mundo que cambia a la velocidad a la que cambia. Voy a cerrar aquí la presentación con una última diapositiva. Como comunicador, las presentaciones hablan de mí. No me gustan las etiquetas, los títulos que hago, que dejo de hacer, si dirijo 3, dirijo 4, si soy coach o si tengo 17 MBAs, me da lo mismo. Lo que habla mejor de mí es aquello que hay en mi mente y aquello que aplico en mi día a día y aquello que entreno. Y lo que soy a día de hoy es la presentación que acabáis de escuchar. Y en ella no podría faltar uno de mis grandes ídolos, como era Bruce Lee, como muchos de vosotros estoy seguro que seguisteis en la infancia, quien no lo hizo, que decía aquello que el miedo proviene de la incertidumbre y que podemos eliminar el miedo dentro de nosotros cuando nos conocemos mejor. Conocer a las personas, permitirles que se expresen sin miedo. Es la perla, es la base que va a marcar la diferencia entre formar equipos realmente efectivos y de alto rendimiento o no hacerlo. Y esto es lo que puedo decir
sobre lo que vivo en mi día a día y sobre los proyectos que voy montando. No están exentos de dificultades. Y enfrentarse a los miedos es enfrentarse a problemas. Muchas veces, cuando más nos desarrollamos, es cuando vivimos crisis, es cuando lo pasamos mal. Pero porque ahí está el motor, si habéis vivido alguna, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y la habéis superado, ¿cuándo la habéis superado? Hacer esa labor de recuerdo, esa labor de introspección. Mirad en vuestro interior qué es lo que ha movido, si es que ha movido algo esta presentación sobre lo que vivís en vuestro día a día, porque ahí es donde hay que trabajar. Y en las crisis que vivís en vuestro día a día y en las crisis que habéis superado, no las habéis superado contándoos mentiras, ni intentando aparentar. Las habéis superado siempre siendo muy sinceros y muy honestos respecto a lo que sentís y a cómo tenéis que afrontar los hechos que están rodeándoos. Eso es lo que marca la diferencia en un equipo de alto rendimiento. Y bueno, con esto os agradezco muchísimo una vez más que estéis del otro lado, que me hayáis escuchado. Hemos llegado a la hora y 7 minutos y bueno, pues nos hemos encajado bastante bien a la hora. Y nada, espero que os haya gustado. Estamos abiertos ahora mismo a las preguntas que tengáis, tanto ahora como más adelante. Si hay alguna pregunta que no se pueda contestar, no os agobiéis, la recibimos por email y las contestaremos todas. Y nada, en este punto pues dejo a Luis otra vez la palabra y estamos aquí a vuestra disposición. Muchas gracias, Alex y José. Ha sido una ponencia increíble. La verdad que ha sido muy interesante y la verdad que hemos aprendido también mucho con ella. Bueno, ahora antes de pasar al turno de preguntas, quiero aprovechar para invitaros no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también a asistir como ponentes. Si tenéis alguna idea que queráis desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será bienvenida toda vuestra colaboración como ponentes. Si os interesa nuestra invitación, podéis contactar con Rafa Pagán en el correo rafa.pagan@pmi-math.org. Ahora os lo dejaré también en el chat. Y sin más, pues bueno, vamos a pasar ya al turno de preguntas. Os vuelvo a recordar que podéis escribir todas vuestras preguntas en el chat de la aplicación para que ahora Alex y José pues empiecen a contestar. Bueno, vamos a empezar con Verónica Balestero. Nos dice, buenas tardes a todos, gracias por el espacio. ¿Es el líder facilitador, es el jefe de proyecto o el líder que surge naturalmente del equipo? Es decir, un líder informal. Perdona, Luis, la última parte de la pregunta, las últimas 3 palabras que has dicho, que no te he entendido bien, no te he oído bien. Repito la pregunta. ¿Es el líder facilitador, es el jefe de proyecto o el líder que surge naturalmente del equipo? Es decir, un líder informal. Bueno, vuelvo a repetir el concepto del hábito que tenemos. Es decir, el líder es una figura que a lo mejor en un momento dado el equipo contempla que hay otro comunicador y otra persona. Es decir, un equipo tiene que estar abierto a adaptarse. Habitualmente los líderes que se establecen de principio lo son por algo y no suelen cambiar, pero podrían cambiar. En cualquiera de los casos, volvemos al hábito de la idea de que hay una jerarquía clara. El líder es aquel que comunica y que va a ser el responsable del proyecto de cara al mundo y que va a ser el responsable de que los equipos funcionen de forma cohesionada. Pero estamos hablando de una estructura horizontal. Las opiniones de todos son válidas. Básicamente porque 7, 8, 9 o las mentes que sean en un equipo siempre van a pensar desde la multiplicidad de experiencias y de emociones que sienten y de opiniones que tienen para encontrar una solución o un camino mejor que el que una sola mente va a encontrar. Porque tendemos a caer en el hábito del condicionamiento. De manera que, bueno, ¿el líder es el representante del proyecto? Pues sí, normalmente sí. ¿Podría llegar a cambiar? Pues sí, ¿por qué no? En mi caso ha ocurrido. Se supone que soy uno de los líderes que trabaja en equipos con proyecto y en un momento dado he identificado perfectamente que de cara a un cliente la química y la conexión de alguna de las personas que se supone que están por debajo mío era mejor
y se ha convertido directamente en el responsable del proyecto. ¿A mí qué me interesa al final? Me interesa lograr un objetivo y me interesa que el cliente y la experiencia que tiene sea la adecuada. Yo me entreno para intentar ser el mejor en ese sentido, pero ¿por qué no voy a aceptar que otro pueda serlo? Bien. José Félix Bayona. En un entorno globalizado como el de ahora, ¿cómo coordinarías desde el principio de un proyecto las diferencias de un equipo con creencias y culturales diferentes? Es decir, equipos multiculturales. Pues encontrando el propósito. Lo hemos hablado. Es decir, al final, esto lo podemos extrapolar a cualquier relación que esté fuera de una relación profesional. Si vas a una familia, a una pareja, a cualquiera, extrapolemos. Lo que nos une es una visión, es un propósito, es un deseo de algo. Lo que tiene que hacer el líder como buen comunicador es ser capaz de sacar de cada uno de ellos el propósito que tienen y ser capaz de crear un propósito común. De manera que cada vez que haya una desviación, un conflicto, hay que trabajar desde las emociones, desde lo que siente cada uno, desde el respeto a la opinión de cada uno y desde el propósito que todos en común tenemos. Por eso la parte del propósito y la parte de los objetivos es básica, porque es el pilar y el eje sobre el que luego toda la estrategia se va a poder reequilibrar cuando haya cualquier tipo de desviación. Trabajo con equipos en diferentes lugares del mundo, y es básico. Es básico que la gente entienda que hay un propósito y que tu propósito no es solamente el bien de la empresa, sino su bien, su crecimiento, que ellos puedan elegir, que sean responsables de lo que hacen. Ahora, en esto hay una labor de compromiso. Es decir, si tú eliges, la base del compromiso está en la elección. Cuando uno elige y elige lo que quiere hacer en una parte del proyecto, porque él sabe más que los demás de eso, por eso forma parte de ese equipo, adquiere automáticamente responsabilidad, porque ya no es la opinión de su jefe o del líder, es la suya propia la que pone en entredicho. Eso lleva a que adquiera responsabilidad sobre su propia opinión. Y eso hace que cuando eres responsable de algo, elijas. Cuando eliges te motivas y defiendes. Defiendes el propósito. Es la forma de trabajar con la gente. Es muchísimo más emocional que lógico. Bien, vamos a ver. Laura Hernández pregunta, ¿cuánto de manipulador tiene que tener un líder? Bien, una gran pregunta que he oído muchas veces. Me gusta que me la hagáis, porque realmente en una hora no hay tanto tiempo. A ver, la diferencia entre manipular e influenciar o movilizar es muy, muy, muy fina. ¿Vale? Esto lo trabajo a menudo en negociación. Cuando preparo a algunas personas para negociar contratos, negociaciones con clientes, negociaciones dentro de la propia empresa, negociaciones dentro del equipo. Lo que marca la diferencia es manipular, es que tú buscas ganar algo e imponer una idea, una opinión o una acción a realizar. Movilizar o influenciar, que es la otra parte, y es donde realmente la gente se hace responsable de ello, marca la diferencia porque se establece una comunicación totalmente asertiva. Asertividad significa ser capaz de expresar todo lo que tienes dentro de ti sin dejar nada y siendo capaz de perder algo para ganar algo. Es decir, la diferencia entre manipular y movilizar es ser capaz de establecer un win-to-win y para ganar siempre tienes que ceder algo. Todo el mundo tiene que sentir que gana. Si no, estás manipulando. Si no, se queda todo el mundo a gusto con lo que ocurre al final, tanto sea un cliente, sea una parte del equipo o sea quien sea, va a ser imposible que no generes una sensación de malestar y por lo tanto una sensación de manipulación. Eso es lo que te puedo decir. David López, ¿cómo se puede combatir el síndrome de Dios? ¿Cómo se puede combatir el síndrome de Dios? El complejo de Dios o el síndrome de Dios, pues con lo que hemos hablado hasta el momento. Siendo capaz de cuestionarnos a nosotros mismos, siendo capaces de comprender que no tenemos la verdad suprema y muchísimo menos en un entorno que cambia tantísimo. Es decir, y ahora mismo está ocurriendo,
con muchos altos directivos que tienen una forma de trabajo y de gestión de equipos tradicional y que ahora se están enfrentando a las nuevas generaciones de los millennials. Esto da muchísimo que hablar y podemos encontrar muchísima gente hablando del tema. La cultura de estas nuevas generaciones es totalmente diferente. Han crecido en una época, han empezado a trabajar en una época de crisis, del low cost de Internet, donde todo se consigue de una forma dinámica y con una competitividad brutal y que no tienen ningún tipo de miedo a cambiar de empresa de la noche a la mañana si no les gusta el espíritu que hay en ella. El complejo de Dios se cambia cuando empiezas a ser, cuando you realize, que no me sale en español, cuando empiezas a ser consciente de que mañana te puede hundir cualquiera desarrollando una herramienta o desarrollando una competitividad, una forma de competir totalmente nueva, a través de digital, de tecnología de cualquier tipo. Cuando empiezas a darte cuenta de que la experiencia del usuario final es la que vale y no lo que tú opines. Y ahí un equipo tiene mucho que decir. Es una cuestión de humildad, dejar el complejo de Dios. Y los mejores directivos que conozco hoy día son aquellos que son capaces de abandonar esa actitud y estar abiertos a fluir y a abrazar esa incertidumbre que hay, cuestionando todo lo que hay a su alrededor. Bien, vamos a ir. Sí, vamos a ir ya con la última pregunta. Dice Ignacio Motalaya. Perdón. Buenas noches y gracias por la sesión. A pesar de los cambios en el liderazgo y el talante, me encuentro con bastante frecuencia que lo que funciona y entienden las organizaciones, cliente incluido, es el líder Dios, el que progresa. No percibo nuevos enfoques de liderazgo. Bueno, es una cuestión aspiracional. Efectivamente, a todo el mundo le gusta rodearse de el que más sabe, el que es el mejor y el que más puede decir que ha tenido casos de éxito. Sin embargo, yo también trabajo con clientes. Desarrollamos una empresa de tecnología digital hace 6 años, en plena crisis. Empezamos teniendo bastante poca idea de ello. Y os puedo decir que vamos creciendo y vamos creciendo de una forma satisfactoria. Y lo hacemos involucrando al cliente. Es decir, generalmente lo primero que buscan sí es a ese líder un poco como Dios que sabe de todo, ¿no? Que es muchas veces la figura que inicialmente tengo o identifican cuando me reúno con clientes. Sin embargo, rápidamente creo que nos hemos diferenciado en muchas ocasiones de competidores que tenemos precisamente porque rompo esa imagen rápido. Ser una persona que sabe mucho de algo no significa tener un complejo de Dios o ser un líder endiosado o ser aquel que parece el mejor del mundo. La gente le gusta que le escuchen, la gente le gusta sentirse importante y a los clientes más. Un cliente que contempla, bien, por tu currículum, por de dónde vienes, por la marca y la firma que tienes detrás, por los conocimientos que estás mostrando que tienes, ya interpreta que tienes una serie de conocimientos técnicos. Esto es comunicación pura y dura, cómo estructurar bien un mensaje o cómo estructurar bien una negociación. A partir de ese momento, lo que suelo aconsejar es que se rompa muy rápidamente la sensación de Dios. Rápidamente el cliente tiene que empezar a formar parte del proyecto, a sentir que elige, que se expresa, que se le entiende. Porque antes se llevaba mucho esa técnica de el cliente no siempre tiene la razón, hay que imponérsela. No, mentira. El cliente tiene la razón, no porque tenga la razón, sino porque el cliente está sintiendo algo. Y lo primero que hay que hacer es entender qué es lo que siente. Y llegar con un currículum muy grande sirve de mucho para que te abran una puerta. Pero después, lo que hay que hacer es ganar confianza. Y la confianza la ganas con el cliente cuando es capaz de expresarse sin miedo, igual que en un equipo. Y eso es lo que trabajamos en negociaciones, en habilidades de comunicación y en desarrollo de este tipo de habilidades con los directivos. Bueno, espero haberte dado otra visión y si no, pues cuando quieras, entiendo lo que me dices porque me lo encuentro y hay mucho cliente que sigue funcionando así, pero cuando se encuentran con otro modelo de trabajo, una vez que te han abierto la puerta con esa primera cartilla, realmente les gusta mucho participar de ello. Se sienten que forman parte de este nuevo mundo que evoluciona tan rápido, tan tecnológico. Si quieres, pues me escribes un email y cuando quieras hablamos al respecto y te comento más.
Bueno, pues con esta respuesta termina ya el webinar de febrero, perdón. Os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos los asistentes y a Alex Fuentes y a José Furfaro por transmitirnos vuestro conocimiento en esta magnífica ponencia y os emplazo al webinar del mes que viene. El 16 de marzo tendremos la interesante ponencia de Mauricio Rodríguez Estrada. ¿Cómo lograr unir la actualización de la ISO 9001-2015 con la dirección estratégica y riesgos de la organización? Sin más, muchas gracias y os esperamos el próximo 16 de marzo. Un cordial saludo y gracias de nuevo a Alex y José. Gracias. Adiós.